de los grandes hombres de Dios como Moisés, como Josué, como Caleb, Jonás. Y esta noche les quisiera predicar de otro hombre de Dios, un personaje bíblico muy famoso, como era Sansón. Sansón fue un hombre elegido por Dios. Le pido por favor que nos vayamos rápidamente a nuestras Biblias, en el libro de Jueces, en el capítulo 13, en el versículo del 1 al 5. Jueces, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Conforme lo encuentro, le suplico por favor que por última vez nos pongamos de pie. Jueces 13, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Amén, hermanos. Lo tenemos todo. Y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Oramos todos juntos. Padre bendito celestial, te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, a nuestras mentes, Señor, y podamos entender, Señor, el propósito que tienes para cada uno de nosotros, la razón por la cual hemos elegido. Señor, te suplico y te pido la gracia necesaria para poder exponer tu evangelio. Señor del Padre, te pido que uses mis labios como un canal de bendición para mis hermanos, Señor. Que prepare los corazones, Señor, para que esta noche puedan recibir tu palabra con agrado, y que sea tu Santo Espíritu hablando y no yo. Me despojo, Señor, de cualquier conocimiento o raciocinio humano, y seas tú y solo tú, Señor, utilizando mis labios, Señor. Bendícenos grandemente y habla nuestras vidas esta noche, en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. El tema de esta noche se llama el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Acabamos de leer el libro de Jueces, y como manera de introducción dice que el pueblo de Israel, los hijos de Israel se volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Nos vamos al contexto histórico. Josué había sido el conquistador, el líder, el guerrero que había conquistado la tierra prometida. Pero en estos tiempos ya de los jueces, aquel líder, aquel hombre que hablaba con Dios y dirigía al pueblo, ya había muerto. Entonces, dentro del pueblo de Israel no había un líder que los dirigiera. Pero como siempre, Dios usa personas para poder guiar a su pueblo, a siervos de Dios para liderarlos. Levantó jueces, y realmente su función no era de jueces, sino que era libertar, era cuidar al pueblo de Israel del ataque de los filisteos. Entonces el pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida. Ellos ya estaban viviendo en la tierra de Canaán, pero ya no había un líder que los dirigiera. Y cada tribu comenzó a hacer lo que mejor le parecía. Pero vino Dios, levanta a hombres para que liberen,
para que guarden a su pueblo. Por eso el libro de los jueces, y luego ya más adelante viene el rey Saúl y luego David. Pero en este momento ya no existía Josué. Él ya había muerto, ya no estaba el líder. Entonces Dios dice que siempre usa personas para honra y gloria de Él. ¿Cuál era el propósito de Dios? Por revelación de Dios, Manoa y su esposa estéril se enteraron que ella quedara embarazada y que su hijo sería un instrumento de Dios para comenzar a salvar a Israel de la opresión filistea. Manoa, cuyo nombre significa reposo, le pidió a Dios un hijo, pues su esposa no podía darle un heredero. Si vemos la historia bíblica, Dios siempre obra a través de milagros, a través de promesa. Isaac es fruto de un milagro de Dios, porque Abraham, su esposa, era estéril. Samuel, y vemos una serie de hombres de Dios en los cuales sus madres eran estériles físicamente, pero Dios siempre quiere obrar milagro en esas situaciones. Cuando ve que no puede ver un hijo, no puede ver un heredero, Él hace milagros, así como lo hizo con Isaac. Pero el primer punto que quiero que tocamos esta noche es el elegido. Aquí hizo una elección Dios, fue a Manoa y su esposa, la elección de que naciera un hijo, y ese hijo se iba a llamar Sansón. Número uno, Dios elige, Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros. Esta noche quiero decir, hermano, que usted no es producto de un error, de una casualidad. Es un milagro de Dios y una obra que Dios creó, porque desde el vientre de tu madre te conocí. Usted y yo fuimos elegidos por Dios y hemos sido llamados por Dios a un propósito. En el IRS, en el Seguro Social, somos un número más. En el trabajo somos un empleado más. En las corporaciones nomás identifican por un número. Para Dios somos especiales. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe por qué usted y yo hemos sido elegidos, decimos llamado. Igualmente Dios hizo una elección, un llamado con un propósito. ¿A qué lo ha llamado a usted? ¿Para qué lo eligió Dios? Es cosa que usted, Dios, tiene que preguntar en oración. Pero esta noche vamos a ver cómo Dios eligió a Manoa. Número uno, hemos sido elegidos para un propósito: salvar, libertar a los oprimidos. El propósito que Dios hizo el milagro que naciera Sansón de su mamá estéril era por un propósito, y ahí lo dice. Mire lo que dice el 3. A esta mujer le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás luz a un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Cuál era el propósito de Dios con Sansón? Número uno era salvar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Número dos, libertarlos de la opresión. Y el tercer propósito de Sansón, y el cual nosotros también tenemos los mismos propósitos, era consagrarse para Dios. Consagración. ¿Qué significa consagración? Separación. Dios elige a Sansón por varios propósitos: para salvar al pueblo de Israel, para libertarlos, pero también para ser consagrado para Dios. Usted ha sido elegido, llamado por Dios también para que viva una vida consagrada para Dios, libre de todo lo que nos rodea el mundo, el pecado, la inmundicia y todo eso. Aquí lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué significa un nazareno, hermano? Nazareo. ¿Qué significa la palabra nazareo? Apartado, consagrado, príncipe,
eran dedicados a Dios y a su servicio. Usted ha sido dedicado para Dios y su servicio. Todos los que estamos aquí hemos sido dedicados para Dios y para servirle en cualquier área de nuestra vida. Y cuando digo no servirle, no solamente en la iglesia, en las cuatro paredes, sino servirle en cualquier área de nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Con el hecho de hablarle de Cristo a una persona, a un vecino, a un compañero de trabajo, ahí le está sirviendo usted a Dios. Entonces, esa era la razón, eso es lo que significa Nazareo. Pero Dios puso ciertas restricciones. Cuando usted Dios lo llama y lo elige, hay ciertas condiciones o restricciones que Dios nos pone. Número uno que tenía Sansón eran, las restricciones o condiciones eran que no podía tomar vino, no tocar un cuerpo muerto, ni contaminarse con otra tribu. Tales acciones externas indicaban una dedicación y consagración interna para Dios. Sansón no podía tomar vino porque era un escogido, un llamado de Dios. No podía tocar animal muerto, cosa inmunda. Y también no podía contaminarse. Son las condiciones que Dios pone para el que ha llamado. ¿Cuáles las condiciones que pone Dios para cada uno de nosotros? Apartarnos del mundo, alejar de todo lo que lleva a una muerte espiritual y consagrarnos para Dios. Consagración es sinónimo de santidad. Y no estoy hablando de una santidad religiosa de vestimenta. Muchas iglesias o muchos ministerios reflejan la santidad con la manera de vestir, o que las hermanas vengan con velo, o los hombres vestidos todo de blanco. No, la santidad que busca Dios es la del corazón, no la externa. El hecho de venir con traje o de blanco no quiere decir que usted es santo, porque por fuera puede estar todo bonito, pero por dentro el corazón puede estar sucio. Por eso es que Dios busca la santidad de dentro, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Es una cosa. Segundo propósito, ¿para qué hemos sido llamados? ¿Cuál es el propósito que Dios nos eligió, nos llamó? Para crecer y ser bendecidos. Ahí mismo, Jueces 13:24. El 24 y el 25. Amén, hermanos. Mire lo que dice. Y su mujer le respondió, el 24 y el 25, perdón. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El propósito de cuando nació Sansón era para que defendiera al pueblo de Israel de los filisteos, de la nación filisteo. Pero ¿de quién venía la fuerza de él? ¿De quién iba a venir el poder sobrenatural? Sansón fue un hombre físicamente muy fuerte, un hombre que los filisteos le temían, pero su fuerza no venía de su condición física o porque hacía muchos ejercicios. Él venía de una fuerza sobrenatural que solo viene y depende de Dios. Esa era la razón que tenía Sansón. Y mientras crecía, dice que Dios lo bendecía y comenzaba a manifestarse en su propia tierra. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Cuando usted comienza a crecer en los caminos de Dios, cuando usted comienza a buscar de Dios, Dios se manifiesta en usted. Usted comienza a ver bendiciones. Cuando usted crece espiritualmente, la mano de Dios está con uno. Pero dice, crecía y Dios lo bendecía. Ese era el propósito en el cual Sansón, y comenzó a manifestarte primeramente en los que estaban cerca, en sus familias. Igualmente Dios quiere manifestarse en cada uno de nosotros a través de nuestros dones y talentos. Dios llamó a Sansón y lo bendijo mientras crecía y le dio dones y talentos. Cuando usted va creciendo en los caminos de Dios, usted va
descubriendo sus dones y talentos. Yo no sé cuál es el don o talento que Dios le ha dado a usted, pero si usted busca de Dios y crece conforme las escrituras de Dios, usted va a encontrar el talento. Hay muchos hermanos acá que nunca en sus vidas hubieran cantado, pero ya Dios les dio un talento del canto. Si usted ve a los muchachos acá, yo estoy desde un principio en este ministerio, ni uno de ellos tenía una idea más remota de lo que era tocar un instrumento. Pero cuando vinieron a los caminos de Dios, ellos crecieron y ellos descubrieron su talento y su don. Pero no solamente los muchachos han descubierto su talento, cada uno de nosotros podemos encontrar y descubrir ese talento que Dios tiene para cada uno de nosotros, así como lo hizo con Sansón. Dios se manda a manifestarse cuando usted lo busca, cuando usted crece. Yo le voy a decir algo esta noche, hermano. Al que Dios llama, Dios prepara. ¿Sí me entiende? Usted y yo somos llamados a servirle a Dios. Si usted lo busca y crece, Dios lo va a preparar. No es para el que corre ni el que quiere, sino para el que Dios tiene misericordia. Al que Dios llama, Dios lo prepara en diferentes maneras, espiritualmente, en todo, hermano. Pero seguimos al siguiente punto de Sansón, cuando los padres ceden y se pierde el propósito de Dios. Sansón era un joven que Dios había destinado para servirle, para libertar a su pueblo, para que él fuera de bendición para todo el pueblo de Israel. Vamos así con Jueces 14 del 1 al 13. Jueces 14 del 1 al 3, perdón. Ahí mismo más adelante viendo la historia de Sansón. Amén. El 14, 1. Descendió Sansón a Tinat y vio en Tinat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y luego le dice a sus padres, y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos, incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: toma a esta mujer, porque ella me agrada. Segundo punto que quiero tocar esta noche en el nombre de Jesucristo, hermano. Cuando los padres ceden, se pierde el propósito. El deseo de Sansón era de tener una esposa filistea. Transgredió claramente las leyes de Dios. La ley por Jehová dada a Moisés prohibía los casamientos mixtos. Cuando Moisés les lee la ley allá, durante el Éxodo, les dice claramente cuáles son las leyes que tenía que seguir el pueblo de Israel. Y les dice: ustedes no pueden mezclarse con otro pueblo. A los pueblos a los cuales llegare no se pueden casar ni contaminarse con ellos, porque el pueblo de Israel era un pueblo apartado para Dios. Cada uno de nosotros somos apartados para Dios, consagrados para Dios. Entonces, pero Sansón quería una mujer no de Israel. Él no quería una de la iglesia, quería una de las que andaban allá afuera. Pero mire lo que dice la Biblia ahí en Éxodo 34, del 1 al 16. Éxodo 34. A ver si los hermanos me ayudan con las proyecciones para ir aprovechando el tiempo. Éxodo 34, 16. Amén, hermanos. Lo tenemos. Leamos desde el 15 para entender el contexto. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses,
y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. ¿Qué les está diciendo ahí Moisés? Prohibido, no se vayan a mezclar, a casar con las personas que encuentren allá. Pero mire qué es lo que dice también más adelante allí Josué 23. Josué 23 del 11 al 13. Amén. Josué capítulo 23 versículo 11. ¿Lo tenemos, hermano? Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartare y os uniéramos a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concitar con ellos matrimonios, mezclándonos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios nos arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Josué le está diciendo estas cosas antes de morir. ¿Cuál era la condición que tenía el pueblo de Israel? Que no se casasen, que no se mezclaran con los filisteos, con los cananeos, con el jebuseo. Es la condición. Pero Sansón, un elegido de Dios, transgredió la ley, transgredió la condición que Dios le había dado para ser bendecido. Entonces, ahí entra el problema. No podemos ceder, no podemos negociar con el mundo y sus pecados, hermano. Dios requiere fidelidad para sus elegidos, pero cuando Dios requiere fidelidad, hay algo muy importante: mantenerse en lo que dice la palabra de Dios. ¿Y por qué dice cuando los padres ceden el propósito? ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Cuántos padres oran y interceden para que Dios guarde a sus hijos? Amén. Interceden para que Dios los guarde. Ustedes están haciendo algo muy importante, hermano, pero falta otra parte. Usted tiene que hacer su trabajo, lo que se llama estorbarles para que no caigan en las manos de Satanás. ¿Me entiende? Estorbarles. Vuelvo acá a los muchachos. Ustedes los ven tocar, cantar. Ellos han crecido mucho espiritualmente y en la música, pero antes que ellos llegaran a aprender mucho en la música o a tocar, hubo alguien que les estorbó para que ellos pudieran el éxito. ¿Sí me entiende? Estorbar. Hubo alguien, y yo he escuchado que le han dicho los domingos: si te comprometiste al ensayo, quédate. No, que tengo que ir con mis amigos, que tenemos que ir al partido, que a la movie. No, si te comprometiste a quedar, quédate. Y yo lo digo, qué bien, les está estorbando. Y los papás de Sansón se dieron. Hermano, quiero decirle algo esta noche en el nombre de Dios: que su hijo en el futuro lo odie porque le estorbó para que él tuviera éxito y le fuera bien en la vida, y que no lo odie porque nunca lo pudo estorbar para que él cayera en la desgracia y no pudiera lograr nada. Es mejor que lo odien porque le estuvo estorbando para bien de él, que nunca le estuvo para hacer nada. ¿Sí me entiende? Muchos acá oran por sus hijos, interceden sus hijos. Cuando se van a la escuela, piden que Dios guarde y proteja a sus hijos, pero les estorban lo que ven en las redes sociales, las amistades que tienen, los compañeros que ellos frecuentan. ¿Cuál era la orden del pueblo de Israel? No mezclarse con los filisteos, no mezclarse. Hermanos, usted puede orar por su hijo y todo,
pero investigue qué es lo que ven en Facebook, qué es lo que están haciendo en las redes sociales, como manera de ilustración. Estaba viendo una película donde las muchachas al tener los 18 años le pedían a sus padres un sueño que ellos querían hacer realidad. Querían cumplir sus 18 años en París, querían viajar a París, a Francia, a celebrar en la Torre Eiffel. Pero una de estas niñas no era creyente y esta muchacha le gustaba la vida de alegría. Y el papá era un exagente del gobierno, le dio permiso y viajaron a París. Para no hacerle larga el cuento, al llegar allá la muchacha, la hija del exagente, quería nomás conocer, pasear, conocer los parques, pero la otra muchacha quería meterse a las discotecas, a los lugares donde hay diversión, y al final ellos caen en una red de prostitución de europeos. Y al final la muchacha, su papá tiene que luchar para ser liberada de esa red donde ella cayó. ¿Por qué? Porque la amiga con que ella iba no tenía los mismos pensamientos. ¿Usted sabe quién es su amigo de sus hijos? ¿Sabe con quién frecuenta a ellos? Estórbelo. Los papás de Sansón cedieron, y cuando los padres ceden se pierde la autoridad. ¿Entiende? Y por esa razón Sansón cayó en el pecado, y lo vamos a ver aquí adelante, porque él cedió y perdió la fidelidad de Dios y de sus elegidos. Siguiente punto: cuando el pecado nos ciega, se pierde el propósito y la visión. Jueces 16, versículo 1. Jueces 16. Amén, hermano. 16, y luego vamos a leer del 4 al 6. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y luego el 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, en el cual llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Sansón tenía un problema, hermanos, que eran las mujeres, ¿verdad? Pero un religioso hipócrita puede decir que la culpa era de las mujeres. Y no, era del corazón, porque el pecado de Sansón estaba en su corazón, porque él codiciaba a las mujeres filisteas. La antesala al pecado es la codicia, hermano. Sansón codició primero a una de los de Tinat, luego el elegido de Dios, imagínense, el nazareo, el que había sido santificado para seguir a Dios, se fue a acostar con una ramera. La desgracia espiritual en que estaba cayendo Sansón, y no bastó con eso, y luego pues sigue con Dalila. Sansón resultaba por su debilidad con las mujeres filisteas, erró continuamente y cayó en la trampa y engaños, abriendo su corazón, jugó con la gracia y misericordia de Dios. El problema de Sansón no se dio por las mujeres, sino que él hizo a un lado a Dios de su vida. Sansón tenía debilidades en la carne y se alejó de Dios. Ten cuidado con tus áreas débiles. Dios conoce sus debilidades. Dios conoce mis debilidades. En una reunión le dije a alguien, le dije: Satanás conoce sus debilidades. Le dije: sí, me dijo, pero Dios también. Entonces póngaselas a Dios, sus debilidades.
Yo no sé qué área de tu vida Dios tiene que tratar, hermano. Yo no sé cuál es la área en que tú estás desfalleciendo, pero Sansón tenía un problema, una debilidad hacia las mujeres. Pero el elegido, el santificado, el apartado para Dios estaba cayendo en inmundicia. Primeramente fue a casarse con una mujer de los filisteos. ¿Y qué le dijo a los padres? No, ella me agrada. Y los papás le dijeron, ok, está bien, entonces cásate con ella. Los padres sabían que Sansón no podía casarse con una filistea según la ley de Moisés. Pero como eran alcahuetes, se dieron a la voluntad de su hijo. ¿Sí me entienden lo terrible de esto? Entonces, y luego aquí Sansón dice que va con una ramera. Y luego Sansón juega con la gracia. ¿Por qué le digo con la gracia? Porque creemos que podemos pecar una y otra vez, hacer esta y otra cosa, y Dios siempre va a estar con nosotros. Dios es misericordioso, hermano. Pero ahí leímos el proverbio que también como buen padre castiga y disciplina a los que no le obedecen. ¿Me entiende? Y yo les he predicado mucho de la misericordia de Dios. Pero Dios no negocia con el pecado. No podemos ya, como dijo el pastor en el sermón anterior, estar en medio de la línea. Un día en el pecado y otro en la iglesia. Un día con Dios y otro día. O nos definimos, o estamos de aquel lado o de este. O vamos a estar como la India María, ni de aquí ni de allá. ¿Sí me entienden? No hay medias tintas en el evangelio, hermano. O es blanco o es negro. O es izquierda o es derecha. Pero no hay colores pálidos. Entonces, y lo primero que hace el pecado es engañarnos. El engaño es lo primero que usó Satanás. ¿Qué él es engañador? El diablo, por excelencia. Y lo que usó Sansón fue engañarlo. El problema de Sansón es cuando él se alejó de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, hermano, cuando perdemos la comunión con Dios, nuestras debilidades los van a dominar, nos van a sublevar, porque las debilidades van a ser más que la comunión con Dios. Si usted deja de orar, deja de leer su Biblia, de congregarse, sus debilidades van a comenzar a aflorar. Y usted va a decir, no, un traguito más, un cigarro más, una canita al aire más, casar. Usted puede jugar con la iglesia, con el ministerio, con quien quiera, pero con Dios jamás. Porque Dios conoce los pensamientos suyos y los míos. Dios es omnisciente, es omnipresente, está en todos lados. La iglesia, los líderes, el pastor no tiene que ver nada, ahí es usted y Dios, su relación con Dios. Depende cómo esté su comunión con Dios, así Dios va a ser bendecido. Entonces, esto es lo que perdió Sansón. Se alejó de Dios, el que había sido elegido por Dios. Mire lo que le presentó Dalila, una atracción a la carne de él. Como Satanás sabía que su debilidad eran las mujeres, le presentó Dalila. ¿Qué significa Dalila? Fíjate que me llamó la atención buscar el significado del hebreo al español y dice coqueta, veleidosa, deseo, aquella que vacila. Sabían que el problema del hermano Sansón eran las faldas. Entonces le puso una, Dalila, veleidosa, deseosa, coquetona, para que lo atrajera. Y el propósito que Dios tenía para Sansón se perdió. ¿Sí me entiende? Si leímos al principio cuál era el propósito de Sansón, había sido elegido para libertar al pueblo de Israel. Proverbios 12:4, para apoyar esa idea. Proverbios 12:4. A ver si los hermanos me ven con la proyección para avanzar con el tiempo. Proverbios 12:4. Amén. Mire lo que dice, iglesia. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Sí me entiende el significado? La mujer virtuosa es lo que quiere el bien para su marido.
para su pareja. Pero Dalila no quería el bien con Sansón, lo que quería es el dinero que le ofrecieron y que él cayera en la trampa. Como más la mala es como carcoma en sus huesos. ¿Sabe qué es lo que es la carcoma? Es una polilla que va deshaciendo la madera y la va haciendo polvo. Se va carcomiendo la madera, se va pudriendo y no queda de aquel roble, de aquel cedro, solo queda polilla, carcoma. La intención de Dalila era carcomer los huesos de Sansón. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo? La mujer virtuosa. Pero sigamos con el siguiente punto. Jueces 16:15. El propósito se olvida cuando abrimos nuestro corazón al pecado y nos seduce. Jueces 16:15. Volvamos allá atrás, allá Jueces. Amén, hermanos. Dice el 15. Y ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y el 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y el 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. La fortaleza de Sansón venía de su relación con Dios. Su fortaleza, nuestra fortaleza es de tener nuestra relación, nuestra comunión con Dios, basada en la promesa de ser nazareo. Aquí le está abriendo el corazón y diciéndole cuál era su punto fuerte, cuál era su debilidad. Entonces la actitud de la líder lo aportunaba, lo acosaba, reduciéndole a mortal angustia. ¿Cuáles son las armas que usó Dalila, hermano? Ella, donde vio convencido a Sansón, comenzó a usar sus armas, las mismas que utiliza Satanás. Por ejemplo, la manipulación, una actitud sensual para atraer y ligar el destino de Sansón, para atraer. ¿Qué es lo que hace el pecado primero? Nos engaña. Las cosas parecen bonitas, pero al final no son bonitas. Todo es un desastre. Segundo, atractivo para atarnos y ligarnos y nuestro destino sea de muerte. La lujuria no es amor. Es fácil decir te amo, pero el amor de verdad siempre quiere lo mejor para otra persona. El sexo no es amor, hermano. Casados, comprometidos y juntados. Un ratito de placer no es amor. Amor es cuando mi pareja me apoya en las buenas y en las malas, cuando está conmigo cuando más se necesita, cuando todos me han cerrado la puerta y ya me echa el hombro. Eso es amor. Pero Sansón vio el amor como lujuria. El amor es anegado, incondicional, mientras que la lujuria es egocéntrica y trae una lista de demandas. Dalila le estaba exigiendo a Sansón que le dijera cuál era su debilidad y le estaba poniendo una serie de demandas. Ella no quería algo bueno para Sansón. Ella lo que le importaba era el dinero, actitud egocéntrica. ¿Por qué? Porque ella solo estaba pensando en el dinero que le habían prometido los filisteos.
y no en el bienestar de Sansón. ¿Me entienden? Entonces, cuando nos pone ahí Satanás las tentaciones, de tener mucho cuidado. Sansón y Dalila no era una relación de matrimonio, porque ninguno de los dos tenía confianza entre ellos. Sansón claramente sabía que estaba con una filistea, emparentando contra la voluntad de Dios, transgrediendo la ley de Moisés. Tampoco Dalila tenía confianza con él, porque lo que le estaba haciendo, manipulándolo para su beneficio y poder obtener el dinero. Y después que viene el pecado, viene la burla, viene la vergüenza. Y Sansón lo vivió, y lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Entonces, esta noche lo que le quise decir, hermano, que huya lo que le quita las fuerzas. Huya lo que le quita las fuerzas. Yo no sé qué es lo que le quita las fuerzas. Yo sí sé qué es lo que me quita las fuerzas. Pero lo que sí sé que me da fuerza es Dios Todopoderoso, porque de Él vienen mis fuerzas. Y entre más esté yo agarrado con Dios, más fuerte soy. Porque cuando soy débil, dice Pablo, Dios se glorifica en mi debilidad. Mientras más usted está agarrado con Dios, huya de todo lo que usted le va a contaminar, de lo que le va a quitar la bendición. Huya, porque eso le va a traer problemas, y para ir avanzando, consecuencias del pecado y de no seguir el propósito de Dios. Jueces 19, Jueces 16, versículo 19. Amén. Jueces ahí mismo en el 19. Amén, hermanos. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón, hasta el 21 vamos, y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como en las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sansón creyó que le iba a hacer una y otra vez. Sansón jugó con la misericordia de Dios, con la gracia de Dios. Ya he tenido 3 mujeres, dijo, y la hice con las 3, y hoy vienen le dijo al final, ahí vienen los filisteos, ya que había caído en la trampa. Como cuando nosotros caemos en la trampa del pecado, y ya nos dice: ay, Dios mío, ¿qué hago? No, voy a pedirle a Dios que me saque de esto. Ya era muy tarde para Sansón. Él dijo: no, voy a volver a salir. Sansón cayó tan bajo que no pudo distinguir entre la presencia del Señor y su ausencia. Dios se apartó de él. El Espíritu de Dios jamás abandona a los creyentes en Cristo, pero sus bendiciones pueden cesar. Es algo que depende de nuestra obediencia. Yo no le voy a decir si usted es salvo o no es salvo. Yo no voy a hablar de su salvación, pero esto le voy a decir: que si usted no escucha la voz de Dios, si no sigue la voluntad de Dios, no espere bendiciones. Dios es fiel con los que le son fieles. Y dice el pastor general: si usted quiere ser prioridad para Dios, ponga a Dios como prioridad. Usted quiere ser la número 1 para Dios, que sea la primera línea en las bendiciones, ponga a Dios en primer lugar para que Dios le escuche. Pero usted no puede estar jugando como Sansón a hacer esto, a que tener un amante, a que tomar, a fumar, y diciendo: oh, tengo este problema, Señor, ayúdame. No, perdóneme. Si no hay obediencia, si no hay fidelidad, difícilmente Dios va a escuchar el clamor. Tenemos que depender de Dios, de nuestra obediencia. 5 cosas que perdió Sansón por alejarse de Dios, hermano. Número 1, su fuerza. No pierda sus fuerzas ni sus ganas de vivir por abrir el corazón a personas incorrectas. Por abrir el corazón a personas incorrectas.
Hermanos, hermanas solteras, tengan cuidado a quién están abriendo su corazón. Si es a un filisteo o a un hijo de Dios. Si es alguien que las va a poner en desgracia o es alguien que las va a levantar para una bendición. Palabra de Dios. ¿Me entienden? Cuidado a quién le abre el corazón. La libertad. No te dejes atar por los vicios ni por una vida desordenada. Allá afuera teníamos adicciones. Yo tenía una adicción y estaba atado. No podía acostarme si no podía tomar eso. Si no lo tomaba sentía que no dormía. Una adicción al alcohol. Pero Dios me liberó, me libertó. Igualmente lo liberó a usted de todos los pecados. Pero si Dios ya me libertó, yo no puedo seguir más atado a ese vicio. Dios me limpió con su sangre para que yo fuera libre. Entonces, ¿para qué seguir con esa vida desordenada? Número 3, Sansón perdió la visión. Si pierdes la visión en el mundo espiritual, entonces eso te delimitará para desarrollarte. Cuando usted se aleja de Dios, se pierde la visión. El día que yo fui al seminario del Tabernáculo Central, habíamos 200 personas. Y el pastor general fue muy tajante, dijo, de aquí de este montón solo van a salir 40, o mucho 20, porque muchos en el camino van a perder la visión. ¿Me entienden? El propósito no es iniciar, el objetivo es concluir. Pero cuando usted sigue los caminos de Dios, pero si se deja ganar por las debilidades, por lo que Satanás le pone, usted pierde, se debilita y termina perdiendo la visión que usted tenía para Dios. Siguiente, Sansón también perdió su dignidad. Sansón fue usado como un juguete por los enemigos. El pecado avergüenza. Avergüenza. Ahí dice que después se reían de Sansón, que le decían, ven Sansón, ahí se lee la historia bíblica, deleítanos. Y estaba ciego Sansón. El pecado nos avergüenza, hermano. Yo le pido a Dios que me dé fuerzas y fortalezas para seguir adelante. Porque después de estar en un púlpito, ser avergonzado. Le digo, Señor, quiero depender de ti, dame fuerzas. Le dice Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Por qué de ti mismo? Lo interno del corazón, con lo que batallamos con la carne día con día. Entonces, tenemos que agarrarnos de la mano de Dios, caminar con Jesús. Sansón también perdió su vida. El pecado nos lleva a morir espiritualmente. Y Sansón murió. Cuando estaba allí en angustia, Sansón murió. Mire lo que dice aquí. Vámonos ahí al 16. Dieciséis, 28, mire lo que dice. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Sansón terminó ciego físicamente. Y si nos alejamos de Dios, hacemos que la carne los domine, terminamos ciegos espiritualmente. Sansón estaba ciego, estaba sin cabello que le daba la fuerza, alejado de Dios, pero clamó a Dios. La única salida para cuando estemos en una situación difícil, la única salida a nuestras debilidades, a nuestros problemas, se encuentra ahí enfrente. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es lo que hizo Sansón? Clamó. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el momento de la situación, de la vida del problema, clama a mí y yo te responderé. Pero en resumen, hermano, lo que no sé si qué tanto usted me entendió de lo que yo le dije esta noche.
pero solo quiero darle 3 cosas importantes. Número 1, usted ha sido elegido por Dios para glorificar a Dios y no puede separarse de Dios. Número 2, no juegue con la gracia, con la misericordia de Dios. Ya no podemos jugar a que soy cristiano un día y el otro no, a que mis amistades un día y otro día la iglesia no. Y tercero, tenga cuidado en quién confiar y abrir su corazón, porque Sansón le abrió las puertas a Dalila, al pecado, y fue destruido espiritualmente. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie, recogemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, como parte de nuestra adoración al